Todos los días, ustedes recorren un camino que los llevará inevitablemente a mis brazos. Ustedes los humanos me llaman la muerte. Pero hoy no quiero que les dé miedo. Lo único que pretendo es que me conozcan, que entiendan mucho mejor cuál es mi papel, cómo realmente soy para todos ustedes una oportunidad para la vida. Escúchenme con atención. Soy tema de conversación, de llanto, tormento y miedo. Quieren evitarme y posponer mi llegada, pero al final, lo único que todos ustedes tienen seguro es que yo tocaré sus puertas. Pero no teman, solamente quiero que reflexionen sobre su vida antes de que yo, la inevitable muerte, llegue. De este recorrido por la tierra, yo solo soy un paso más. La muerte, esa eterna pregunta, esa eterna reflexión. En torno a este aspecto se ha reflexionado mucho en diferentes culturas. Esta pregunta ha suscitado diferentes interpretaciones, pero también diferentes ritos y rituales, no solo frente a ella, sino también frente a la disposición de los cadáveres. Es así como encontramos que en la antigua Grecia se cremaba a los difuntos, se erigía grandes monumentos. En la antigua Roma también se construían mausoleos alrededor de las vías principales y es así como surge la Vía Apia. Luego, con el surgimiento del cristianismo y la instauración como la religión más importante, pues entonces va a surgir el purgatorio y una cantidad de rituales en torno a ella. Surgen las capillas, las iglesias, y en ellas van a comenzar a enterrarse en las personas. Es en estos espacios, al interior de ellas, donde van a empezar a convivir vivos y muertos. Los vivos van a poder interceder por las almas de sus difuntos, pero posteriormente en el siglo XVIII, la muerte va a ser vista como algo inherente a la vida humana y a la naturaleza. Y es así como se invita a construir cementerios hacia las afueras de los centros poblados. Y en estos cementerios decimonónicos se comienzan a construir fastuosos monumentos a la memoria de los difuntos, y con ellos comienza a verse todos esos rituales alrededor de la muerte, pero también todas esas manifestaciones en torno a lo que es la muerte, pero también la vida misma. Ustedes se desvelan pensando cómo van a morir. Les asusta esa forma en la que darán el último suspiro sobre la tierra. Quisieran prolongar su existencia. Pero entiendan, yo simplemente llego, aunque a ustedes no les parezca el momento. Por mi larga experiencia, sí puedo decir que la mayoría de ustedes quiere morir de repente. Es lo que ustedes llaman una buena muerte. ¿Acaso yo soy buena o mala? Se equivocan. Simplemente soy. La forma representa para ustedes sus prejuicios, sus miedos. Pero ustedes, más que a la forma en que yo llegue, a lo que le temen es al sufrimiento. Esta palabra sufrimiento es enigmática y misteriosa y profundamente humana. Es el sufrimiento lo que nos acerca a nosotros mismos. Es el sufrimiento el que nos permite querer, pensar, reflexionar, abrazarnos con los seres queridos, aconsejarlos. Es el sufrimiento lo que hace crear obras sublimes y poéticas en toda la obra de la criatura humana, de la creatividad, como es esta estatua bien conocida de la Pietà de Miguel Ángel, que refleja la quietud, la humildad, la entrega y ese espíritu de despojo al final, pero también de humildad para entregar. En mi trabajo diario es muy común que la familia diga, doctor, no quiero que nuestra madre sufra al final o que nuestro hijo, y yo les digo, si es que el sufrimiento es inherente a la condición humana, es despedirse, es querer, es repasar la vida, hacer esa visión panorámica para encontrar un sentido a la existencia. Eso lleva a las lágrimas, lleva al abrazo, lleva al silencio y lleva a la soledad. Pero no se les olvide que a través del sufrimiento y de la soledad
es, como diría Héctor Rojas Cerazo, la forma de acercarme más a mí mismo. Estamos en contra del sufrimiento innecesario por teologías del terror o por creencias o por ignorancia o por prolongar sufrimientos o dolores intensos. Sufrir es algo inherente a la condición humana. Y ustedes se preguntan, ¿para dónde van después de morir? ¿Qué sigue para ustedes? ¿Por qué les preocupa tanto eso? Ah, la bendita incertidumbre. Quieren tener todas las respuestas y es imposible tenerlas. Por eso, cada cultura de ustedes tiene una manera distinta de encontrar esas respuestas. Hace 70.000 años aproximadamente, los neandertalenses empezaron con esta gran respuesta a la gran pregunta de ¿quién eres tú? La muerte. Inicialmente enterraron a unos individuos, pero no los enterraron solamente, digamos, el cuerpo solo, los enterraron decorados, con hermosos collares de flores, con las puntas de lanza, es decir, iniciaron aquello que todos hemos tratado de averiguar como el más allá, aquel lugar al que supuestamente siempre debemos ir después de la muerte. Con el paso del tiempo, con el desarrollo de las civilizaciones, esa pregunta y esa respuesta se volvieron mucho más complejas y mucho más profundas. Es así como los faraones egipcios crearon, por así decirlo, una inmortalidad completamente ligada a un gran espacio llamado pirámide. Pero también lo hemos hecho nosotros los católicos, con todo lo que significa el paraíso, con todo lo que significa el purgatorio y también el infierno para aquello que es supuestamente condenable. Las comunidades indígenas también tenían un espacio para el cual ir después de ser enterrados de manera fetal, donde las cuevas, los hipogeos, lo único que representaban era aquellos grandes lugares, aquellos grandes espacios donde el cacique tenía que ir con todos sus aditamentos y sus esclavos. Entonces, ustedes siempre esperan algo más después de mi llegada, algo mejor. ¿Viven en función de una eventual retribución? Inicialmente podríamos decir que sí, podríamos decir que no basta con esta vida mortal, que no basta con este único espacio tan breve en el cual el hombre supone que supuestamente debe desarrollar su vida. El ser humano, y en especial todo lo que está ligado a las religiosidades, desde el nirvana, desde la reencarnación, desde todo aquello que significa, por así decirlo, el más allá, es un anhelo de inmortalidad, un gran deseo de poder perdurar mucho más allá de lo que este breve espacio significó, la vida. Por eso los seres humanos creamos la religiosidad, por eso los seres humanos hemos tratado de preguntarnos qué significa el morir. Otra de las grandes preocupaciones suyas es que yo llegue sin ustedes haber logrado sus metas, sus propósitos. Y debo decirles con toda franqueza que ustedes viven hipotecando su futuro, dejando cosas inconclusas. Y solo al final les da miedo dejarlas pendientes. ¡Qué ilusos! Muchas desidias repletas de mañanas. Mañana haré esto, mañana haré lo otro, mañana haré aquello, mañana y mañana. ¿Por qué no viven la vida hoy? ¿Por qué tienen que esperar para decir las cosas cuando ya es tarde? ¿Por qué no aman en su justo momento? Y lo peor de todo, se llenan de odios, de remordimientos toda su vida y me los llevo a ustedes con ellos. ¿Por qué tienen que sentirme cerca para perdonar? Para reconciliarse con ustedes mismos y con nosotros. Del arrepentimiento hacia el milagro del aprendizaje del perdón. Si tenemos la oportunidad de tener una muerte de alguna manera avisada, y nuestra muerte no es súbita, sino que padecemos una enfermedad que nos permite por las señales del cuerpo o por el diagnóstico médico saber que será nuestra última enfermedad, eso nos plantea una serie de cuestiones importantes. Por ejemplo, el arrepentimiento. Contrario a lo que todos pensamos, nuestros pacientes no se arrepienten de los viajes no realizados, de las joyas que no tuvieron, de la belleza física perdida o del carro más lujoso. No, nuestros enfermos se arrepienten de las decisiones equivocadas,
de los silencios que no eran oportunos, de las palabras imprudentes, de los sentimientos no expresados de una manera afectuosa, del amor y el perdón que no dieron. Pero entonces este proceso permite a nuestros enfermos hacer una revisión de su propia vida, una cosa que llamamos introspección, ensimismamiento o balance vital podría también llamarse. Y en ese proceso es muy importante que nosotros como médicos tengamos muy buen control de los síntomas, controlar bien el dolor físico, el sufrimiento innecesario, que el paciente pueda dormir, que al día siguiente esté descansado para que él pueda lúcidamente tomar las decisiones que le correspondan. Es decir, como decía bellamente Elizabeth Kubler-Ross, dejar la casa en orden. Y dejar la casa en orden permite al enfermo llegar a una paz que nos hace tener el conocimiento de que son sus últimos días, porque ese proceso de transformación y transfiguración hace que ya estén listos para entregarse a nuestra querida amiga, la muerte. Viven comprando seguros, creyendo que con eso dejan la vida de los que aman garantizada. ¿Por qué les da miedo dejar a los suyos? Nadie se va a enterrar con ustedes. Está claro que otro miedo que ustedes tienen conmigo es dejar solos a sus seres queridos. Pero quiero decirles algo muy duro, pero muy cierto. Ustedes no son las únicas personas que definen la existencia de los otros. Y aunque sean irrepetibles en el corazón de los que aman, en la vida ellos tendrán muchas otras personas dispuestas a darles afecto, incluyendo el Dios en el que creen. No teman más. La muerte es un misterio. Ese misterio nos genera temor por el desconocimiento, nos genera incertidumbre. Quizá por eso compramos seguros, quizá por eso queremos que nuestra familia le garanticemos algo después de nuestra muerte. Pero quizá lo que tenemos que pensar es hablar de nuestra muerte, no eludir la muerte, el tema de la muerte. Tenemos que hablar con nuestros seres queridos, pensarnos en la muerte, pensar a nuestros familiares en la muerte. Al hacerlo, ellos van a sentir que nos vamos desprendiendo del mínimo temor que asumimos frente al tema de la muerte. Vamos entonces a asumirlo con nuestra familia, a conversarlo, a pensar que nosotros nos vamos y quedan ellos, estos seres, nuestras familias, estos seres queridos, no se van con nosotros a la tumba. Hablemos de la muerte, digámosles a ellos que existe un ser superior que está con nosotros, acompañándonos, que nosotros no los dejamos a ellos solos. Qué rico sentir y experimentar la gracia del Espíritu de Dios en la vida y poder trascender hacia la muerte. Ahora bien, hemos hablado todo este tiempo de la muerte propia, pero sigamos hablando de los suyos, de los que están cerca de su corazón. ¿Por qué les da miedo que un ser querido muera? ¿Les entristece la muerte de los demás o la soledad que sienten por su partida? ¡Ah! ¡Qué pregunta! Sí, sé que es el mayor temor de los seres humanos conmigo, porque es la proximidad del corazón lo que define sus miedos. Claro, piensan así porque el desprendimiento les genera dolor, angustia, les arranca el alma. Y eso es lo que evitan. ¡Qué bien! Se los digo, es puro egoísmo. Reconózcanlo. Les duele que los dejen solos, que ya no los tengan para ustedes. Piénsenlo. Yo los escucho cuando lloran, cuando dicen para sí mismos en los funerales: ¿con quién voy a reír? ¿Quién va a cuidarme? ¿Quién me va a amar así? No dicen qué será de él o ella,
¿para dónde se habrá ido? Con contadas excepciones, todo se resume en una palabra: apego. Morir es acabar de nacer, llegar a la plenitud de la vida que es Dios. La muerte no está únicamente al final del camino, sino que desde que nacemos comenzamos a morir. Vamos naciendo, viviendo, muriendo y resucitando simultánea y dinámicamente en cuerpo y alma. El ser humano, por lo mismo, tiene una capacidad, la de estar moldeando su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Tiene dos formas de hacerlo. La una, el amor. Por amor está permanentemente uniendo una cosa con otra, creando unidad, comunidad. Y por apegos, el ser humano está acaparando, reteniendo, estancando, impidiendo que la realidad esté fluyendo, esté creciendo, llegando a su plenitud. Los apegos nos llevan a nosotros a estar permanentemente impidiendo esa realidad porque dependemos, nos aferramos a las personas y a las cosas y nos esclavizamos de ellas. ¿Qué necesitamos? Crecer en el amor. Por amor llevamos todo a la plenitud de la vida que es Dios. Ver muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer del morir no me vuelva a dar la vida. Es el canto del amor, contrario a los apegos. Ustedes viven cada minuto como si fuera el último. Ustedes tienen derecho a planear su vida, pero ténganme en cuenta. Yo jamás aviso cuando llego, ni cuándo voy a aparecer. Si ustedes no viven plenamente, si no disfrutan de su familia, si no perdonan a los demás, si viven alejados de los amigos, los invito a que se acerquen. Recuperen la esperanza que han tenido tan olvidada, los afectos que no siempre manifestaron, las amistades que tanto han descuidado, la fe, la renovada alegría de vivir cada minuto con total intensidad y plenitud. Lo único que quiero ser es la gran maestra de la vida. Eso sí, no me den tanta importancia, no vivan en función de mí, pero no piensen en mí solo en el último minuto. Vivan, se los digo yo, la muerte. Vivan hoy, vivan.